Vamos a hacer una pausa en el día de hoy de nuestra exposición de Marcos, porque queremos comenzar a traer una enseñanza temática acerca de la doctrina del fin, específicamente acerca de la segunda venida de Cristo. Así que esta será la primera de múltiples exposiciones que vamos a hacer acerca de esta doctrina y la vamos a combinar juntamente con el Evangelio de Marcos. Así que hoy vamos a hacer una introducción acerca de este tema. Yo estoy consciente que en este tema de las doctrinas del fin hay a veces diferentes líneas de pensamiento o de posturas en cuanto a esta doctrina del fin, por lo menos en esta exposición. No vamos a detenernos mucho en esos detalles, vamos a simplemente a presentar un panorama general de lo que enseña la Biblia acerca de la doctrina del fin, específicamente acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Esto es un tema de suma importancia para todo creyente y para toda iglesia local. ¿Amén? De la misma manera que predicamos acerca de la salvación, de la misma manera que predicamos acerca de la cruz de Cristo, del perdón, del arrepentimiento, la doctrina de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, es muy importante que todo creyente conozca y sepa. Porque de lo contrario, o usted cree lo que la Biblia enseña acerca de este tema, o usted va a creer lo que CNN, Fox News, MSNBC, el History Channel o el Discovery Channel dice acerca de esto. Entonces usted necesita tener un fundamento bíblico para que pueda entender esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Y estaremos viendo de una manera general el tema de la escatología. Cuando nosotros hablamos de los tiempos finales, específicamente acerca de la segunda venida de Cristo, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como la escatología. Y la escatología es el estudio de los eventos finales que han de suceder en un futuro. Y estos eventos finales incluyen varias cosas. La segunda venida de Cristo, la resurrección de entre los muertos, el juicio venidero, el establecimiento del reino de Dios y el destino final de los hombres. Esto es lo que aborda este tema de la doctrina del fin. Así que vamos a estar considerando muchos pasajes bíblicos para poder comenzar a dar unos fundamentos acerca de esta doctrina. Así que vamos a orar, mis hermanos. Padre, venimos delante de ti nuevamente presentando mi vida, la vida de este grupo de hombres y mujeres que están aquí reunidos, Señor. Vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde para poder ver lo que tu palabra dice acerca de este tema y que como creyentes podamos gozarnos en las promesas que vemos en tu palabra acerca de esta doctrina de la segunda venida de Cristo, que es de tanto anhelo para nosotros los creyentes que estamos vivos y por aquellos que ya murieron en ti, Señor. Y si aquí hubieran personas que todavía no han puesto su confianza en Cristo, que esta doctrina de la segunda venida de Cristo confronte sus vidas para que puedan reconocer que necesitan un Salvador en sus vidas para que un día estén preparados para cuando Él regrese por segunda vez. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una afirmación, y es que todos los verdaderos cristianos creemos que Jesucristo volverá, que los muertos serán resucitados, que los vivos serán transformados, que el mundo será juzgado, que Cristo reinará y que habrá vida eterna para los justos y condenación para los injustos. Todo creyente verdadero cree estas cosas porque las vemos en la palabra del Señor. Pero cuando vamos a los detalles de cómo es que se va a llevar a cabo todo esto, ahí es donde muchas veces, ¿verdad? Por nuestra humanidad y a veces nuestra limitación de comprensión, llegamos a diferentes posturas o a diferentes conclusiones acerca de cómo se manifestarán estas cosas cuando sucedan. Y muchas veces, por no saber manejar estos temas, se crean conflictos innecesarios dentro de comunidades de fe, de denominaciones completas, donde por detalles que no realmente determinan o ponen en duda el evangelio, a veces se crean polémicas. Y esto, hermanos, aún dentro de iglesias reformadas,
hay división de pensamiento en cuanto a este tema del tiempo final. Por nuestra parte, nosotros trataremos de no dar nuestras opiniones acerca de este tema. Nosotros vamos a limitarnos a tratar de presentar una plataforma básica para que podamos tener un mejor entendimiento de esta doctrina del fin. Y yo quiero comenzar hablando del tema de la segunda venida de Cristo de una manera general, ya que la Biblia dice con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo volverá otra vez a la tierra. No es posible ser cristiano y negar al mismo tiempo esto. No es posible, porque si una persona afirma ser creyente, discípulo de Cristo, tiene que creer lo que Cristo dijo. Y una de las cosas que Cristo afirmó era que Él vendría por segunda vez. Usted no puede ser cristiano y a la misma vez negar esta promesa de parte de Cristo de que Él vendría por segunda vez. La Biblia termina con la promesa de que Cristo volverá y la respuesta a dicha promesa por parte del cristiano debe ser lo siguiente. No lo busque, pero miren Apocalipsis 22:20. Miren cómo termina el último libro canónico de la Biblia y las últimas palabras que aparecen en este libro. Miren cómo dice Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice, sí vengo pronto. Esa es la promesa que está dándole Jesús al apóstol Juan cuando le está dando la revelación en el libro de Apocalipsis. Así que Cristo promete, sí vengo pronto, y luego hay una respuesta por parte del creyente. Ven, Señor Jesús. Está la promesa por parte de Cristo y está la actitud que guarda el creyente ante esta promesa, mis hermanos. Y en esta tarde yo quiero ayudarlos a ustedes a que si usted no ha estado nunca expuesto a esta doctrina, usted por lo menos se pueda ir de aquí contestando estas tres preguntas. Están ahí en el proyector para que usted las pueda ver. Vamos a tratar de responder tres preguntas en esta tarde en relación a esto. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? ¿Cómo volverá el Señor Jesucristo? ¿Y qué señales ocurrirán antes de la venida del Señor Jesucristo? Así que por lo menos usted se va a ir de aquí con una idea básica de estas tres preguntas. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? ¿Cómo volverá el Señor Jesucristo? ¿Y qué señales ocurrirán antes de la venida del Señor Jesucristo? Para que usted cuando prenda el Discovery Channel en su casa y usted escuche que si las profecías de Nostradamus acerca de los tiempos finales, usted no se deje llevar por Nostradamus. Y usted tenga un fundamento bíblico acerca de qué la palabra de Dios enseña acerca de este tema, mis hermanos. Vamos a tratar de contestar la primera pregunta. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta obvia a esta pregunta es que no lo sabemos. Esa es la respuesta obvia. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:44, hablándole a los discípulos acerca de los tiempos finales, Él dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que para poder comenzar a contestar esta pregunta debemos partir de lo que dice la Biblia y la Escritura misma y Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no hay una fecha en específica, porque los discípulos querían una fecha. Ellos en los versículos anteriores del capítulo 24, los primeros versículos, ellos le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Ellos estaban buscando un día, una fecha, una hora en específico. La respuesta obvia, mis hermanos, es que nadie sabe exactamente cuándo Él va a regresar. El mismo Cristo, un capítulo más adelante, en Mateo 25:13, dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. O sea que es un error, no importa cuánto estudio tenga una persona, es un error que un creyente se ponga a ponerle fechas a la segunda venida de Cristo. Que se ponga a ponerle días a la segunda venida de Cristo. Y como hemos visto, tal vez si usted ha leído o estado un poquito atento a las noticias, cada 10 años aparece alguien poniéndole fecha y día a la venida de Cristo. La mayoría de las sectas, como los Testigos de Jehová, han profetizado desde sus inicios en el siglo XIX la fecha posible de cuándo venía Cristo. Y llegó el día.
Y la gente dejó de trabajar, la gente vendió sus negocios, sacaron a los niños de la escuela y si sacaron el dinero del banco, no sé para qué, porque si Cristo viene no se lo pueden llevar. Pero la gente se desquició, mis hermanos, y llegó la fecha que el profeta de los testigos de Jehová dijo y no pasó nada. Pues entonces fue un error de cálculo. Entonces ahí empiezan de nuevo con la matemática. No es que nos equivocamos y aquí le ponen otra fecha más adelante. Llegó la fecha y nada. Si una persona con sentido común, ¿verdad?, está dentro de esos grupos y el profeta está diciendo que Cristo viene tal día y a tal hora porque el Espíritu Santo se lo reveló supuestamente y esa profecía no se cumple, mi pregunta es, ¿qué usted sigue haciendo ahí? Porque usted no se va. Usted tiene un falso profeta frente a usted poniéndole fechas y días y horas a un evento que el mismo Señor Jesucristo dijo que no sabemos ni el día ni la hora de cuándo el Hijo del Hombre ha de venir, mis hermanos. El mismo Cristo repite esta misma verdad en Marcos 13, versículos 32 al 33, cuando dice, pero de aquel día, refiriéndose a la manifestación de su segunda venida, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y una de las cosas muy comunes que pasa dentro de los grupos y personas que afirman que Dios les reveló el día y la fecha, es que siempre tienen una experiencia angelical. Y un ángel se les aparece y les dice tal día y tal hora y tal mes es que Cristo viene por segunda vez. Cuando Cristo fue bien claro y dijo, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, mis hermanos. Así que tratemos de que cuando nosotros nos acercamos a esta doctrina del fin, a limitarnos a lo que la palabra de Dios enseña, para que no corramos el riesgo de entonces andar diciendo cosas que no son verdad, mis hermanos. Yo he estado en múltiples congregaciones que por ignorancia, muchas veces los pastores, los líderes y los maestros se han puesto a ponerle posibles fechas. Y aunque a veces no dicen, no, viene tal día, pero dicen, no, de acuerdo al calendario judío y las 4 lunas de sangre, va a venir en septiembre de tal año. Y llega septiembre de tal año y pasa septiembre de tal año y tal cosa no ha sucedido. Hay un libro que se escribió recientemente por un predicador que se llama John Hagee. Y él escribió un libro que se llama Las 4 lunas de sangre. Y en ese libro, hermano, él dice abiertamente que en el final de la 4ª luna Cristo aparecerá. Bueno, hace 2 años que fue la 4ª luna. Y todavía Cristo no ha venido, mis hermanos. La gente, miren, si hay un tema que despierta las pasiones en la gente, es este tema de la escatología. La gente les encanta especular, mis hermanos. Yo no sé si es por naturaleza pecaminosa o por ignorancia o por la cultura, pero la gente especula mucho acerca de estas cosas en vez de abrir la Biblia y la Biblia te revela claramente la respuesta a estas preguntas. Hay personas que lamentablemente tuercen el significado de muchos pasajes bíblicos para decir que no podemos saber el día ni la hora, pero tal vez podamos saber el mes y el año, que es lo que muchas veces sucede. No, el texto dice que no sabemos el día ni la hora, pero si calculamos el calendario judío con las profecías de Daniel, entonces podemos calcular exactamente la fecha y el mes en que viene. Lo han hecho una y otra vez y siguen fallando en sus afirmaciones, mis hermanos. Pero la idea de estos pasajes es que no podemos saber el tiempo en que vendrá el Señor. Hacer predicciones de cuándo vendrá el Señor es un terrible error que trae consecuencias prácticas, porque la gente empieza a tomar decisiones basados en una supuesta fecha en que Cristo vuelve por segunda vez. Y yo vengo de una generación en Puerto Rico donde se hacía un énfasis tan exagerado en este tema que muchos jóvenes dejaron de ir a la universidad porque según el pastor, el predicador de la iglesia, ya Cristo estaba ahí, mañana llegaba. Y le fueron pasando los días y los meses y los años, no completaron sus estudios universitarios por andar creyendo cosas que la palabra de Dios no enseña claramente, mis hermanos. Dice Wayne Grudem acerca de esto, dice, los testigos de Jehová han hecho muchas predicciones de fechas específicas del retorno de Cristo y todas han estado equivocadas, todas. De hecho, ya ellos no profetizan más de esto. Ya ellos no lo hacen más.
Ya ellos se han cristianizado en este sentido y ya dijeron, ni modo, no vamos a seguir poniéndole fecha porque no se nos cumple. Estamos quedando mal ante la imagen pública. Dice, pero otros en la historia de la iglesia también han hecho tales predicciones, a veces aduciendo haber recibido revelaciones personales de parte de Jesús mismo. Y ahí hay un problema, porque si Jesús mismo dijo que ni él sabía en su humanidad el día ni la hora, es imposible que ahora Jesús mismo se le esté revelando a otras personas para decirle exactamente el día, la hora y la fecha en específica, mis hermanos. Es triste que muchos se hayan dejado engañar por estas afirmaciones, porque si la gente se convence de que Jesús va a volver, por ejemplo, dentro de un mes, empezarían a abstenerse de hacer compromisos a largo plazo. Sacarían a sus hijos de las escuelas, venderían sus casas, renunciarían a sus empleos y abandonarían su trabajo. Y esto ha pasado. Hay muchos grupos que han hecho estas cosas por andar creyendo en fechas. Inicialmente tal vez haya un aumento de celo por la evangelización y la oración, pero la naturaleza irrazonable de su conducta anularía todo impacto evangelizador que pudiera tener. A cualquiera que alegue saber la fecha del retorno de Cristo, sea cual sea la fuente, se le debe descartar como incorrecto. Y eso no importa de quién venga, así sea de tu hermano en la iglesia, del pastor, de un familiar tuyo. Nadie debe estar poniéndole fechas, ni días, ni horas al regreso de Cristo, mis hermanos. Ahora bien, tenemos aquí una situación, y es que hay muchos textos en la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo como de un evento cercano que está a punto de suceder. Y tales textos, hermanos, fueron escritos hace 2000 años atrás. Pero como que dan la idea cuando se escribieron de que esto estaba a punto de suceder. Por ejemplo, miren lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 8 al 9. Lo puede ir buscando ahí, yo lo voy a ir leyendo. Santiago, capítulo 5, versículos 8 al 9. Miren cómo dice la palabra del Señor. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años atrás. Y Santiago escribe que la venida del Señor está cerca. En primera de Pedro 4:7, miren cómo Pedro, otro de los apóstoles de Cristo, miren cómo él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y en Hebreos 10:37, miren cómo dice la palabra del Señor. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que los creyentes en la época de la iglesia primitiva tenían esta convicción clara de que Cristo regresaría, y su convicción era de que eso estaba a punto de suceder en cualquier momento. Obviamente hay un contexto religioso, hay un contexto económico, hay un contexto cultural. Ellos están siendo perseguidos y oprimidos por parte del Imperio Romano. Obviamente ellos estaban esperando en su tiempo la venida del Señor Jesucristo. Pero debemos recordar, por un lado, que desde el punto de vista divino, el Señor tiene una perspectiva del tiempo diferente a la nuestra. Y esto es una realidad. La manera en que Dios mira el tiempo no es como nosotros miramos el tiempo. Porque nosotros los seres humanos estamos limitados en tiempo y espacio. Dios no está limitado dentro del tiempo y espacio porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Por ende, la comprensión que los discípulos tenían de la venida de Cristo se circunscribía a lo que ellos entendían del tiempo y del espacio. Esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9, donde miren cómo Pedro tiene esta expectativa acerca del día del Señor, pero también añade la realidad de que nuestro tiempo no es como el tiempo del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay una diferencia entre cómo Dios ve el tiempo y cómo uno lo ve. El Señor no retarda
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los apóstoles y los discípulos en la época primitiva esperaban la venida de su Mesías por segunda vez, porque ellos viven dentro de un tiempo y de un espacio, pero Dios, hermano, la manera en que Él ve el tiempo es muy distinta a como nosotros lo vemos. Ni tú ni yo podemos mirar hacia el futuro, no tenemos esa capacidad. Dios vive en un eterno presente. Lo que para ti puede significar 30 años desde hoy para adelante, para el Señor, Él ya conoce eso en todo momento. Por ende, la manera en que Dios ve el tiempo es muy distinto a como nosotros lo vemos. Por otro lado, es bueno señalar que los escritores bíblicos veían los eventos futuros como una realidad cercana sin tomar en cuenta el tiempo que medía entre la profecía y el cumplimiento del tiempo. Hay un comentarista que se llama George Ladd que sostiene lo que se conoce hoy como la posición premilenialista, que luego en otra de las exposiciones hablaremos un poco de estas posiciones escatológicas. Pero miren lo que George Ladd dice acerca de cómo los profetas y los escritores bíblicos entendían el tiempo dentro de la profecía. Y él dice lo siguiente: los profetas estaban poco interesados en la cronología y el futuro siempre se veía como inminente. Cuando usted escucha a los profetas del Antiguo Testamento profetizar, siempre profetizaban de una manera que parecía que lo que estaban profetizando se iba a cumplir el día después. Tú lo ves en Isaías, tú lo ves en Jeremías, tú lo ves en Daniel, tú lo ves en Ezequiel, tú lo ves en todos los profetas. Ellos profetizaron cosas que para ellos eso iba a suceder ya. Pero muchas veces se tardaba 30, 40, 50 años en cumplirse. Y muchos de ellos no vieron tal vez el cumplimiento de esas profecías, pero de que se cumplieron, se cumplieron. Ellos tenían esta urgencia cuando profetizaban de las cosas que iban a pasar y las veían como inminentes. Continúa diciendo George Ladd, dice: la profecía bíblica en lo fundamental, escuche, se preocupa poco de la cronología de los eventos futuros. Lo distante se percibe a través de la transparencia de lo inmediato. En otras palabras, cuando los profetas profetizaban, ellos no le daban énfasis a saber exactamente cómo se iba a cumplir cada detalle de la profecía. Muchas de estas cosas eran totalmente ajenas a cómo ellos las podían comprender. Pero ellos sí sabían que lo que se había profetizado se iba a cumplir de una manera u otra. Es verdad que la iglesia primitiva vivió a la expectativa del regreso del Señor y está en la naturaleza de la profecía bíblica hacer que cada generación viva a la expectativa del fin. En otras palabras, la misma expectativa que tenían los creyentes en la iglesia primitiva debe ser la misma expectativa que nosotros como creyentes tenemos. De lo contrario, caemos en el error de los que Pedro describe en su carta. Los que tienen la promesa del Señor por tardanza. Eso de que Cristo viene, eso no va a pasar. Eso es un cuento chino. Eso no es verdad. Si mira, ya han pasado 2000 años. Yo creo que fue que el Señor se equivocó. O a lo mejor Él vino ya. Como algunos también andan enseñando, que ya Cristo se manifestó por segunda vez. En Puerto Rico teníamos un personaje que se llamaba el apóstol Rodolfo Font. Y él fue uno de los precursores en el mundo hispano de enseñar de que Cristo ya había venido por segunda vez. Así que, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la profecía bíblica, nosotros tenemos que entender de que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Y que la manera en cómo Él ve las cosas es muy distinta a como nosotros las vemos, porque nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. La segunda pregunta que nosotros debemos contestar es: ¿cómo volverá el Señor Jesucristo? Porque aquí es donde también muchas veces nos ponemos creativos. Nos ponemos a inventar cómo volverá el Señor Jesucristo. Hay gente que tiene visiones y sueños de esto, en vez de abrir la Biblia y que la Biblia determine cómo fue que Él dijo que esto pasaría. Tan sencillo, mis hermanos. Y la gente muchas veces cree más los sueños y las visiones que supuestamente una persona tiene, en vez de creer lo que la Escritura revela claramente acerca de esta pregunta. ¿Cómo volverá el Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia revela claramente que será una venida repentina, personal, visible y corporal. Será repentina, será personal, será visible y será corporal. Vamos a estar considerando algunos pasajes bíblicos que revelan
cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:10, el aspecto de que la venida del Señor es repentina. Miren cómo dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea que la segunda venida de Cristo no es un evento invisible, que solamente algunos lo podrán ver o experimentar. No, hermanos, toda su creación será testigo de la segunda venida de Cristo. Toda la creación verá la manifestación, pero es repentina. Como nadie sabe el día ni la hora, pues es repentina porque, como dice, será como un ladrón cuando viene en la noche. El ladrón lo llama a usted y le dice, duérmete bien ese martes porque a las 3 de la mañana me voy a meter en tu casa. ¿Verdad que ningún ladrón hace eso? Bueno, de la misma manera, hermano, el Señor Jesús se manifestará en su segunda venida como un ladrón en la noche. Será repentino, cuando nadie lo esté esperando, así será su manifestación, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Será repentino, pero habrá evidencias claras de que es Él regresando, mis hermanos. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. ¿Cuáles elementos? Los elementos creados. La creación experimentará, mi hermano, una transformación por medio del juicio que se manifestará en su segunda venida. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El mismo Cristo habló acerca de esto en Mateo 24:44, cuando dice, por esto también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Otro aspecto de la manifestación del Señor Jesucristo es que será personal, visible y corporal. Será personal, visible y corporal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el mismo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando asciende al cielo, miren lo que sucede cuando sus discípulos lo están viendo irse. Dicen, oh Dios mío, se nos está yendo el Mesías y el Salvador. Pero miren la promesa que hay. Se les aparecen unos ángeles a los discípulos y dice el capítulo 1, versículo 11, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Ellos no estaban viendo un fantasma invisible, ellos estaban viendo al Cristo resucitado ascender al cielo. Y la promesa que los ángeles le están dando a estos creyentes es que la segunda venida de Cristo será personal, visible y corporal. No es un evento aislado donde solamente unos allá escondidos en algún sitio lo verán. Es una manifestación completa, hermano. Toda la tierra será testigo de la segunda venida de nuestro Salvador. En Primera de Tesalonicenses 4:16, miren cómo dice el pasaje. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba enfrentando una enseñanza contraria acerca de este tema. Y Pablo los tiene que aconsejar y alentar acerca de la segunda venida de Cristo, porque ya había algunos que estaban aparentemente enseñando de que ya Él se había manifestado. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto no es un evento silencioso. Esto no es un evento invisible. Esto es un evento, hermano, que tendrá manifestaciones globales en el planeta Tierra. Habrá una manifestación de Él, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Por eso cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis y comienza entonces a escuchar acerca de la final trompeta, esa final trompeta es la manifestación del Hijo de Dios por segunda vez, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pero el que venga como un ladrón en la noche no significa de que cuando se manifieste las personas no puedan realmente experimentar y ver lo que está sucediendo. Y en Apocalipsis 1:10 dice, he aquí,
viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, mis hermanos, aun los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que traspasaron al Señor Jesucristo? Bueno, hay dos grupos. Los judíos, porque los judíos fueron los que montaron el complot para matarlo, pero fueron los gentiles y los romanos los que traspasaron la lanza, mis hermanos. Pero ambos son cómplices los dos. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que la agarra por las patas, dice el refrán. Tanto los judíos como los gentiles romanos son culpables de lo que le hicieron a Jesucristo. Y ellos, hermanos, testificarán y serán testigos, tanto judíos como gentiles, de que el Mesías que ellos crucificaron y mataron, ese era el Mesías prometido. Tercera pregunta: ¿qué señales precederán la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las señales? Hay unas señales específicas que la Biblia revela. Olvídese de que usted escuchó de su tío, de su abuelita. Veamos qué la Escritura dice, hermano, acerca de cuáles son las cosas que precederán la venida del Señor Jesucristo. Hay unos eventos que tienen que comenzar a suceder y muchos de ellos ya se han llevado a cabo a través de la historia que confirman y preceden a la venida del Señor Jesucristo. Uno de ellos lo podemos encontrar en el pasaje de Lucas 21, 9 al 11, y es lo que son los conflictos mundiales, pobreza, desastres naturales y enfermedades. El Señor Jesucristo en Lucas 21, 9 al 11 confirma estos eventos que precederán la venida del Señor Jesucristo: conflictos mundiales, pobreza, desastres naturales y enfermedades. Miren lo que dice Lucas 21, 9 al 11. Dice: y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. ¿Cuántas guerras han habido y cuántos conflictos han habido en los últimos 2000 años? Si cada vez que se levanta un conflicto, la gente se pone a decir, no, pues se levantó ahora esta guerra en Irán, pues eso significa que ya Cristo está por venir. Dice el texto claramente: van a oír de guerras y de disturbios, pero el fin no sucede inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos. ¿Cuántos terremotos han habido en los últimos 2000 años? Miles. Miles, mis hermanos. Y plagas. ¿Cuántas plagas han habido en los últimos 2000 años? De todo tipo. Y hay plagas que han matado millones de personas. Hambres en diversos lugares. ¿Cuántos países todavía en el día de hoy padecen de una hambre terrible, mis hermanos? Y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Tornados, huracanes, tormentas. Hasta hace poco yo nunca lo había visto, pero gracias a la tecnología ahora hay hasta tornados de fuego. ¿No los ha visto por ahí por televisión? Tornados de fuego, mis hermanos. En vez de viento, es un tornado que se forma en medio de algo que se está quemando. Y uno lee la historia de Sodoma y de Gomorra y uno dice, ¿cómo habrá sucedido eso? Bueno, ahí está visiblemente, hermano, cómo el viento formó fuego de una manera milagrosa y comienza a quemar todo lo que está a su alrededor. Estas cosas precederán la venida del Señor Jesucristo. El crecimiento de la maldad, el aumento de la maldad, mis hermanos. Mateo 24, 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una realidad. El amor entre los seres humanos se ha ido enfriando. Por eso es que hace 50 años atrás usted prendía la televisión y usted veía los asesinatos que se estaban cometiendo y las personas, hermano, no podían a veces ni dormir esa noche. Hoy en día tú prendes la televisión y aparece por ahí en alguna noticia de que mataron a 20,000 en tal sitio y usted se va a la cama sin dormir. No, mis hermanos. El corazón se insensibiliza porque ya se vuelve la norma, se vuelve costumbre. El uno tener que estar constantemente escuchando acerca de estas cosas, nuestro corazón se vuelve insensible sin quererlo, porque no es que lo planeamos, pero se vuelve insensible ante estas realidades. El crecimiento de la maldad es una
evidencia que precede la venida de nuestro Señor Jesucristo. La aparición de los falsos profetas. En Mateo 24, versículos 23 al 24, dice: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, ¿qué dice? No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Esa es la realidad. Antes de la venida del Señor Jesucristo va a haber una proliferación enorme de falsos maestros y de falsos profetas. Gente que se hacen llamar los ungidos de Dios. Y usted dirá: ay, hermano Jorge, yo nunca los he visto. Está bien, prende enlace. Si usted tiene televisión, prende Enlace TV. Y allí los va a ver algunos de ellos. No todos, pero algunos de ellos están ahí. Se hacen llamar los ungidos de Dios. Y profetizan falsas cosas desde la televisión, no se cumplen y todavía siguen ahí, mis hermanos. La proliferación de los falsos maestros es una señal de que la venida de Cristo precede a la venida de Cristo. En Lucas 21:8 dice el texto: y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, no los sigáis. Hay una advertencia de parte de Dios a todo creyente que no siga la voz de los falsos profetas que dicen cosas que no se cumplen. Otro elemento que precede la venida de Cristo es la persecución contra la iglesia. Y esto ha venido pasando por los últimos 2000 años, mis hermanos. En Marcos 24, versículos 9 al 10 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Esto lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. Hemos visto cómo los creyentes, la iglesia ha sido perseguida. Y según se vaya acercando la venida del Señor Jesucristo, más será la persecución que los cristianos experimentarán. Aquí en los Estados Unidos tal vez no la vemos de una manera directa, porque este país, esta nación todavía tiene cierta libertad de religión y de expresión. Pero váyase a países donde el Islam es la ley del Estado y el cristianismo es perseguido. Váyase a la China, váyase a otros países en Europa, en Asia, para que usted vea, hermano, que la iglesia está siendo perseguida. En esta misma semana leí de un sitio en el área de Arabia Saudita donde quemaron iglesias de creyentes. La iglesia va a seguir siendo perseguida según se vaya acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia de que la venida del Señor Jesucristo es evidente es la destrucción de Jerusalén y lo que se conoce como la gran tribulación. Yo no voy a entrar en estos momentos en muchos los detalles de esto, pero esto es algo que ya, por lo menos gran parte de esto ya tuvo su cumplimiento. Miren lo que dice Lucas 21, versículos 20 al 24. Aquí está Cristo hablando y comenzando a profetizar acerca de las cosas que se verían durante los tiempos finales. ¿Usted ha escuchado la expresión los postreros días? Hay gente que escucha los postreros días y piensa que los postreros días es algo del futuro. No, los postreros días comenzaron desde que Cristo ascendió a los cielos. Comenzaron los postreros días. Y aquí Cristo le habla a sus discípulos y les dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, ¿dónde está Judea? En Israel. Huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que están encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra. ¿E ira para qué pueblo? Para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Gran porción de esto, hermanos, de una manera literal, tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, militar del Imperio Romano, rodeó a Jerusalén por 7 años. Le cerró el acceso de agua y de comida y la gente no podía salir de dentro de Jerusalén y se comenzaron a matar unos a otros dentro de la ciudad porque no había comida, no había agua, no había cómo escapar, la gente se estaba muriendo y desesperando. Dice el historiador Josefo que las mujeres que estaban encintas, muchas de ellas se sacaron a sus niños y los dieron para comida para la gente que estaba dentro de la ciudad, mis hermanos. Empezaron a haber sacrificios de niños para poder alimentarse. Esos son datos históricos. Esto ya tuvo su cumplimiento, mis hermanos. Luego entraremos y va a haber un periodo más adelante parecido a este, pero Cristo profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén y esto se llevó a cabo. Jerusalén fue destruida completamente y hasta el sol de hoy, por eso es que en Israel los que tienen el territorio donde estaba el templo, ¿quiénes son? Los musulmanes. Los judíos no tienen la tierra completa de Israel en estos momentos bajo su posesión. Donde se encontraba el templo de Jerusalén, ese templo fue destruido. Lo que queda es lo que se conoce en el día de hoy como el Muro de las Lamentaciones, donde ahí usted ve a los judíos que tienen el sombrerito y ellos están ahí orando y ponen papelitos con oraciones y los pegan en la pared, porque eso es lo único que queda del templo que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Cristo lo profetizó y se cumplió, mis hermanos. Otro elemento importante acerca de los tiempos finales y de lo que precederá la segunda venida de Cristo es que la predicación del evangelio en el mundo. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo, mis hermanos. Miren cómo Cristo mismo dijo en Mateo 24:14. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos en la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ha venido pasando por los últimos 2000 años? La gran comisión. Lo que empezó como el mensaje del reino con un grupo de 12 discípulos, luego se convirtió en 120 en Hechos capítulo 1, luego se convirtió en 3000 en Hechos capítulo 3, luego se convirtió en otros 5000 en Hechos capítulo 4 y así se ha seguido, hermano, esparciendo el mensaje del evangelio del reino hasta el día de hoy. Usted sabe que cuando Cristo estaba vivo y los apóstoles estaban vivos, ya había gente en nuestros países en Latinoamérica. Ya habían tribus de indios en nuestros países viviendo que no tenían acceso a la información del evangelio y estaban totalmente abandonados en la oscuridad de su religión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El evangelio ha llegado a nuestros países, mis hermanos. Llegó, Dios hizo todo, orquestó todo para que de Israel se comenzara a propagar por toda Asia Menor y toda Europa, y de Europa en el siglo XIV, en el 1492, llegara a Latinoamérica y aquí a los Estados Unidos. El evangelio del reino se está predicando en todo el mundo. Y hoy, gracias a la tecnología, mis hermanos, usted puede escuchar el evangelio de 1001 formas. Estas son cosas que preceden a la segunda venida de Cristo. Otro elemento importante que precede la segunda venida de Cristo es la manifestación del anticristo. Y en este tema, mis hermanos, aún entre los teólogos reformados, muchos se debaten si el anticristo es un sistema de gobierno o si es una persona literal que ha de manifestarse. Perdone. Si es una persona literal que ha de manifestarse. Bueno, eso lo veremos más adelante, cuál es la base bíblica para esto. Pero miren lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en 2 de Tesalónicas, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hablando acerca de la venida del Mesías. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Que habían personas en la iglesia en Tesalónica que estaban enseñando de que Cristo ya había venido. Entonces imagínense, los creyentes les están diciendo, no, Cristo ya vino, porque ellos están pensando, pues nos quedamos. Si Cristo ya vino, nos quedamos. El Salvador que estábamos esperando vino, se llevó, parece que algunos de sorpresa, y nos quedamos aquí nosotros. Y Pablo le tiene que escribir y dice, no se dejen mover ni alarmarse ni por espíritu. ¿Sabes a lo que se refiere por espíritu? Por alguien que diga, el Espíritu Santo me reveló que Cristo ya vino. No se dejen mover por eso, ni por palabra. Tengo una palabra profética de parte del Señor, el Señor ya vino. Aquíétate. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona ha estado expuesta al mensaje del evangelio, ha estado en un contexto donde el evangelio ha sido predicado, tiene conocimiento pleno acerca de las verdades de Dios y aún así decide rechazarlas. Esa es la apostasía, mis hermanos. Cuando una persona tiene la verdad, tiene la luz y decide rechazarla. Pero no se manifestará la segunda venida hasta que se haya revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y como le dije ahorita, hay algunos debates entre si esto es un hombre literal de una sola persona o si representa un sistema de gobierno. Otro elemento muy importante que precede a la segunda venida de Cristo es que va a haber una conversión masiva de judíos. Y esto Pablo lo revela en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Por eso es que hoy en día el porcentaje de judíos que creen el mensaje del evangelio es muy pequeño. ¿Y usted sabe por qué? Porque por el momento están experimentando un endurecimiento parcial. Cuando Cristo vino por primera vez, ¿qué fue lo que hizo su pueblo? Los rechazó. ¿Y cuál fue la promesa que Cristo le dio a su pueblo? Tú no me vas a recibir, tú no quieres el mensaje del reino. No hay problema, yo me voy a buscar a otro pueblo, los gentiles, tú y yo, para que entonces ellos sí aceptaron el mensaje del reino y sí están proclamando el mensaje del reino. Porque ¿quiénes son los que más propagan el mensaje del evangelio en el mundo? Los gentiles. No son los judíos de raza, mis hermanos. La mayoría de los judíos que viven en Israel hoy no creen en el Dios de las Escrituras y rechazan abiertamente a Jesucristo como el Mesías prometido, porque todavía están experimentando un endurecimiento parcial por causa de su incredulidad. Pero va a llegar un momento cuando se esté acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo que va a haber una conversión masiva en el pueblo de Israel. ¿Cómo se llevará a cabo? No tengo todos los detalles. A lo mejor si un tiempo de avivamiento donde Dios despierte el corazón de esta gente incrédula por medio de la predicación del evangelio que los gentiles están trayendo a su propia tierra. O tendrán que suceder algunas cosas para que ellos puedan reconocer de que el Mesías que ellos crucificaron era el Mesías prometido. Aquí también, aún entre los teólogos reformados, hay un poco de discrepancia acerca de si se refiere a una conversión masiva de judíos al final de los tiempos o la conversión de los judíos elegidos durante el desarrollo de la era evangélica. Y aquí es donde yo me amparo un poquito más, hermano. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la elección. Dios no va a salvar a todo judío de nacimiento simplemente porque haya nacido como judío. Porque Pablo ahí mismo en Romanos capítulo 9 dice que no todo descendiente de Abraham es hijo de la promesa. ¿Ok? Así que hay un debate en cuanto a si es una conversión de todos o si es una conversión exclusiva de los judíos elegidos para salvación. Estoy culminando, mis hermanos. Estoy culminando. Otra evidencia es que habrá señales en los cielos. Miren lo que dice Lucas 21:11. Y habrá terrores y grandes señales del cielo. Esto precederá la segunda venida de Cristo.
En Lucas 21, 25 y 26 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, que es lo que hemos experimentado o hemos podido ver en los últimos años. Tsunamis entrando y destruyendo poblados completos, hermanos. Estas son cosas que se manifiestan, que muestran y preceden la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber manifestaciones naturales que van a impactar al mundo, mis hermanos. Y estas cosas preceden la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Así que a la luz de lo que hemos visto ahora, de las señales que precederán la segunda venida de Cristo, tú y yo nos debemos contestar una pregunta en esta tarde. ¿Podemos decir que la venida del Señor Jesucristo es eminente? ¿Es inminente? Sí. Podemos decir que es inminente. En cualquier momento, hermano, puede suceder. Todas estas señales que hemos visto de una manera u otra se han manifestado y lo más probable es que se manifestarán muchas de ellas más en el futuro cercano. Pero se está cumpliendo la profecía, mis hermanos. Y yo quiero terminar con esta sencilla exhortación. Y es que nosotros como creyentes debemos anhelar fervientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted vive la vida solamente preocupado, porque así vivimos muchas veces, preocupado por el chequecito del viernes. Y vivimos toda la vida solamente preocupados por el chequecito del viernes, o por las vacaciones que nos vamos a tomar el año que viene, o por la casita que nos vamos a comprar, o por el carrito que nos vamos a comprar. Todas esas cosas son buenas. Pero nuestra mayor expectativa es la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Esa debe ser nuestra mayor expectativa. Sí, trabajemos, hagamos lo que tengamos que hacer para poder vivir en esta tierra, pero debemos estar conscientes que nuestra mayor expectativa debe ser un deseo ferviente por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos eso cuando Juan escribió al final de Apocalipsis. ¿Cuáles fueron sus palabras? Ven, Señor Jesús. Imagínense. Juan se le acaba de dar la revelación del Apocalipsis. Acaba de ver 20 capítulos de lo que va a suceder. Y de lo que estaba sucediendo y lo que estaba experimentando los creyentes durante ese periodo. Obviamente, ¿cuál es su exclamación? Dios mío, ante todo esto, ven, Señor Jesús. Y Pablo, en 1 Corintios 16, 22, miren cómo dice: si alguno no ama al Señor, sea anatema. Pero no termina ahí. Termina diciendo Maranata. Y Maranata significa ven, Señor Jesús. El que no es creyente, mis hermanos, tiene que preocuparse. El que no es creyente no puede expresar estas palabras. Él no puede decir Maranata. No puede. Porque primero necesita reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida para que entonces pueda anhelar la segunda venida de su Maestro y de su Señor. Y yo concluyo, hermano, con esta cita de Wayne Grudem, hablando acerca de nuestra actitud como creyentes. Y dice: mientras más se dejan atrapar los creyentes en el disfrute de las buenas cosas de la vida, y mientras más descuidan la comunión cristiana y su relación personal con Cristo, menos anhelarán su retorno. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Por otro lado, muchos creyentes que atraviesan sufrimiento o persecución, o que están envejeciendo o enfermos y que andan en forma vital y profunda con Cristo, tendrán un anhelo mucho más intenso de su regreso. Cuando llega la enfermedad y la crisis a nuestras vidas, ahí entonces sí la venida del Señor Jesucristo se vuelve atractiva. Ven, Señor Jesús, para que me termines de librar de esta situación que estoy atravesando. Hasta cierto punto, el grado en que en realidad ansiamos el retorno de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en estos momentos. Y nosotros nos debemos preguntar en esta tarde, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Anhelamos realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O nos encanta este mundo?
Mire, ya yo estoy hasta aquí, de este mundo, de sus afanes, de su pecado, de sus prioridades, de su maldad, de su impiedad. Ya yo estoy hasta aquí, mis hermanos, y yo sé que algunos de ustedes también lo están. Ahora, si tú amas tu pecado todavía, la segunda venida del Señor Jesucristo no es una promesa amigable para ti, porque Él ya no vendrá como Salvador, Él vendrá como juez. Y Él juzgará, hermano, las obras de todos los seres humanos. Y aquellos que no hayan creído en Él como su exclusivo Salvador y Señor sobre sus vidas, ese día no será un día de gozo y de alegría. Ese día, hermano, será un día de crujir de dientes. Ese será un día de lamentación para las naciones, como dice la palabra del Señor. Las naciones lamentarán la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si tú has estado aquí por un tiempo y has escuchado la palabra del Señor, y has escuchado el Evangelio de Jesucristo, y has escuchado que Cristo vino a morir por tus pecados y que Él desea que tú respondas en arrepentimiento y fe, responde a ese mensaje, porque un día el Señor vendrá. Y no predicamos estas cosas, mi hermano, para meterle miedo a la gente, como hacían muchos predicadores en el pasado, que le metían miedo a la gente con este asunto de la doctrina del fin. Ese no es el propósito por el cual predicamos y enseñamos estas cosas. Predicamos y enseñamos estas cosas porque están en las Escrituras, porque debemos estar conscientes de ellas, pero también es un acto amoroso que Dios le da a todas las personas que todavía no han creído en el mensaje del Evangelio, de que todavía están a tiempo de que crean en Él. ¿Cómo responderemos ante esta doctrina, mis hermanos? No se ofusque que si son 7 años de tribulación, que pasa la mitad, esas cosas las hablaremos en un futuro. En estos momentos lo más importante de tu vida es tú reconocer que Cristo es el Salvador del mundo y que tú debes poner tu confianza en Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir algo de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar en esta doctrina hermosa, maravillosa de lo que es la segunda venida de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Una promesa que tú nos has dado a nosotros los creyentes y nosotros esperamos anhelantemente y ardientemente la manifestación de tu Hijo, Señor. Porque ahí podremos experimentar una transformación. Si estamos vivos, experimentaremos una transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles y gozaremos de una vida eterna contigo. Pero también reconocemos que hay personas que todavía no han puesto su confianza en ti, todavía no han creído, están como los judíos de Israel, todavía no han creído que tú eres el Mesías prometido. Revélate esos corazones, Señor. Muéstrales que tú los estás amando al ellos poder escuchar este mensaje, al poder escuchar tu palabra y que sea tu palabra confrontando sus corazones para que puedan poner su confianza en ti, Señor. Para que el día que tú regreses, si es que todavía están vivos, puedan experimentarte como su Salvador, como el esposo que viene por la esposa. Pero que también creen conciencia, Señor, de que si todavía no te han aceptado como su Señor y Salvador, ese día tú vendrás como juez sobre sus vidas. Obra en los corazones, Señor. Que tu palabra produzca ese nuevo nacimiento en los corazones para que puedan creer y puedan arrepentirse de sus pecados, Señor. Y a la iglesia, a este grupo de creyentes que tú has traído, Señor, a este lugar, que podamos ver estas verdades bíblicas, fortalecernos confiando en tus promesas, que podamos entender de que tú eres un Dios veraz y que cumples tus promesas, y que podamos echar a un lado esos afanes mundanales, carnales, y que podamos realmente concentrarnos en la predicación del Evangelio para que aquellos, Señor, que tú has escogido puedan escuchar el mensaje del Evangelio y tú los puedas traer a tu reino, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos revela y nos saca de duda, nos quita de la oscuridad, nos revela realmente qué es lo que tú has revelado acerca de esta doctrina maravillosa. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.